Dios es bueno, amén. Bueno, mis queridos hermanos, el Señor me les bendiga grandemente. Hoy tenemos un tema de el liderazgo, que es un tema doble, es un tema muy bonito. Y el tema es: ¿qué es un líder? Y la segunda parte del tema que vamos a estar mirando es el carácter del líder. Esos son los dos ítems que vamos a estar mirando en esta primera clase del liderazgo para la gloria del Señor. ¿Cuántos se gozaron en el aniversario de la iglesia? Qué bendición tan poderosa. Gloria a Dios. ¿Qué es un líder? Voy a leer lo que tenemos acá en nuestra cartilla de estudio. Si usted tiene también celular, ahí ya tiene también la cartilla para el formato de PDF en su celular, y posteriormente para que en esta semana cada uno la pueda imprimir. Suele llamarse líder a toda persona que dirige un grupo de trabajo permanente u ocasional. Ahora, ¿qué clases de líderes pueden haber? Hay líderes dirigentes a nivel político, a nivel empresarial, a nivel de dirección y gerencia, a nivel de organización en una microempresa, una mediana empresa, en una macroempresa, una multinacional, el pastor de una congregación y los que dirigen grupos ministeriales se les llama líderes. Pero cuando hablamos de esa definición de líder no coincide solamente con unas ocupaciones o con unas posiciones mencionadas, sino que el liderazgo es un don que el Espíritu Santo le da a la persona cuando estamos hablando de las cosas de Dios, para que el propósito del Señor se lleve a cabo. Ahora, un padre de familia es un líder, una madre de familia es una líder. Y cuando hablamos de esto, la importancia del liderazgo es que el liderazgo tiene una visión y tiene una influencia. Atención acá, el liderazgo tiene visión y el liderazgo tiene ¿qué? Influencia. O sea que el líder se caracteriza porque tiene una visión clara, y con la visión clara que tiene ese líder o esa lideresa, entonces con esa visión tiene una influencia y comienza a traspasar la visión a mucha gente, y las personas les va entrando la visión, se unen a la visión, son influenciadores de esa visión, y la visión comienza a correr y a correr y a crecer y a crecer, porque hay una persona que tiene claro hacia dónde es que tiene que ir. Entonces lo primero que el Señor nos pregunta en esta noche es: ¿tenemos un liderazgo en nuestra vida personal? Pastor, ¿cómo lo puedo saber? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Tienes un propósito y un plan de vida claro y estable a nivel familiar, a nivel espiritual, a nivel financiero, en todas las áreas de tu vida? Entonces, cuando comenzamos a mirar esto, nosotros somos tocados por Dios y le pedimos al Señor que la visión que nosotros tenemos de parte de Dios podamos perseguir esa visión. Van a haber momentos donde la visión que el Señor te entregó, te vas a sentir cansado, te vas a sentir de pronto enfermo, vas a pasar por una tribulación, pero hay que entender que en el proceso de una grande visión, grandes pruebas para que se cumpla la grande visión tienen que ocurrir, y el líder es el que está sacando a la gente adelante. O sea que cuando hay un líder establecido por la presencia del Señor, ¿es el que va atrás o el que va adelante? ¿Y quién es el que recibe primero los ataques?
El líder, porque el líder es punta de lanza. El líder es el que pelea contra Satanás. El líder es la persona que influencia a la gente a seguir el propósito, pero el líder no se puede caer. ¿Quién es nuestro líder? La palabra dice en Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque la iglesia no es pastorcéntrica. La iglesia es cristocéntrica. O sea que la iglesia no se puede fundamentar en el pastor. La iglesia tiene que estar fundamentada ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahora, escuchen esto aquí. Si tienen su Biblia, ábranla por favor en el libro de Éxodo, capítulo número 3, versículo número 7. Éxodo 3, 7. Y dice la palabra en Éxodo 3, 7, aleluya, dice la Biblia: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y que ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Versículo 9: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con los que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El pueblo, ¿a quién clamó? A Dios. Dios vio la problemática del pueblo, ¿sí o no? Y la palabra dice que el Señor ha descendido para librar al pueblo, ¿sí o no? Versículo número 8. Y he que descendido para librarlos. Y cuando el Señor descendió para librar al pueblo, ¿a quién llamó para que fuese el libertador de Israel? A Moisés. O sea que hay un clamor de Dios, hay un clamor a Dios, y la gente clamaba, sufría, y el Señor oyó ese clamor tan amargo de la gente que el Señor desciende a liberar a su pueblo. Pero el Señor no trabaja solo. ¿A quién buscó? A un líder. Ahora miren lo que les voy a expresar acá. Seguramente en la nación israelita hubiese mucha más gente preparada, mucho mejor que Moisés, y tal vez sin tantos miedos, sin tantos temores, sin tantos traumas, porque los israelitas, hermanos, estaban en un momento muy complicado. Pero Moisés era ¿qué? Tartamudo. Moisés era inseguro. A Moisés le faltaba en muchos momentos la fe, y el Señor fue haciendo un proceso en él, y eso nos habla de algo sobrenatural en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque a nivel secular el líder se escoge por las capacidades que se ven en el momento de la primera impresión. Pero ¿cuál fue la primera impresión de Dios con ese líder que estaba llamando a Moisés? Un líder que le decía: no hay alguien más que puedas enviar. Pero mi hermano Aarón vino, pero y no hay otro, pero es que yo soy tardo de habla. Hasta que el Señor le dijo: no, va a ser usted el que va a ir. O sea que el Señor no escoge a los más capacitados, no escoge a los más elocuentes,
no escoge a los que tienen mejor desarrollo, sino el Señor escoge a quien Él le place. Y con quien Dios escoge, el Señor lo capacita, el Señor lo entrena, el Señor le da los dones y el Señor le comunica la visión celestial a esa persona. O sea que nosotros, el Señor nos manda a que nos levantemos como líderes, porque somos personas de influencia. Hágase esta pregunta: ¿usted diariamente con cuántas personas tiene contacto? Muchísima gente. Y usted se imagina todas esas personas que tienen contacto con usted a diario, ¿qué dicen de usted cuando salen de su presencia? Uy, fui a comerme algo allá y todo estaba muy rico, pero ese mesero estaba como de mal genio. Uy, fui a esa tienda de ropa y me atendieron y no, qué gente tan amorosa, qué bendición, no, yo quiero volver. Uy, fui allá a tal lugar y eso no, eso ni me saludaron, eso la gente, todos antipáticos y todo. Las personas tienen una percepción, las personas sienten. Entonces, cuando nosotros somos influenciadores de parte de Dios en la tierra, ¿quiénes son los que van a estar afectados primeramente por esa influencia de Dios en nosotros? Toda la gente que está a nuestro alrededor, iniciando por nuestro núcleo familiar, núcleo empresarial, núcleo de amigos, núcleo de conocidos y hasta el fin del mundo, como lo dice la santa palabra del Señor. Quiero que levante su mano derecha y diga conmigo: a partir de hoy, la influencia de Dios sobre mi vida no estará manchada por mi carácter. ¿Cuántos dicen amén? Mira al que está a su lado y dígale: si Dios es amor, quite esa cara de mal genio. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios es gozo, quite esa actitud de tristeza y de depresión y que me voy a morir. No, porque hermano, usted es una persona que desde un saludo impacta, con una mirada. Mire, le voy a decir algo profético muy poderoso. Usted no se imagina cuánta gente al día le tiene el ojo montado a usted, y todo el día lo miran, eso lo miran en donde sea, lo escanean, lo miran, lo analizan. Y hay gente que es muy analítica, hay gente que no y hay otros que sí. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Somos influenciadores, somos reyes, son reinas de Dios. Tenga siempre una buena actitud de parte del Señor. Sea un líder en su palabra, en su forma de ser, en su forma de moverse, porque el Espíritu Santo quiere ser influencia celestial a través de nosotros. Mire lo que dice la palabra en Marcos, capítulo número 3, versículo número 14. Marcos 3, Marcos 3:14. Mire lo hermoso que dice la palabra en Marcos 3:14. ¿Lo tenemos? Dice: ¿y dónde entraré? Decida al Señor de la casa. El maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? ¿Quién estaba dando la orden? Marcos 3:14. Ay, ahora sí. Marcos 3:14.
y estableció a los 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Este versículo de Marcos 3:14 tiene algo muy tremendo. ¿Por qué? Porque Marcos 3:14 dice la palabra que el Señor, cuando llamó a los discípulos, los envió a predicar. ¿Qué dice primero la Biblia? Los llamó. ¿Para qué los llamó? ¿Para qué los llamó? Para que estuvieran con él. ¿Cuál es la mejor manera en que un líder capacita a los suyos? Estando con ellos. Estando con ellos. Afectándolos de una manera de bendición, orientándoles, dirigiéndoles, pidiéndole al Señor que cada persona que esté a nuestro alrededor esté bendecida. Y usted, como tiene una actitud y un don de liderazgo, usted aprende a mirar objetivamente y le pide al Señor y le dice: Señor, estoy orando por tal persona, porque hay un don del Espíritu Santo para conocer a la gente, discernimiento. Entonces el Señor no lo llamó para decirle: venga, predique. No, vaya, haga. No, primero quiero que estén conmigo. ¿Por qué razón? Porque hay muchas áreas de la vida del ser humano que cuando llegan al Señor Jesucristo son áreas que están enfermas, son áreas que están golpeadas, son áreas que están afectadas. Y cuando llegamos al Señor para llegar a ser líderes, nosotros no podemos liderar con el dolor del pasado. No podemos liderar con los traumas del ayer. No podemos liderar con los fantasmas de antaño. No, el que lidera, lidera sano en su corazón. El que lidera, lidera en bendición. El que lidera, no lidera para enseñorearse, sino para servir. Ahora, cuando hablamos de este liderazgo, entonces yo me doy cuenta que el apóstol Juan, dice la palabra que después de estar 3 años y medio con el Señor, se recostaba ¿en dónde? En el pecho del maestro. Si usted sale a la calle y ve a un hombre recostado en el pecho de otro hombre, ¿qué piensa usted? Y el otro haciéndole piojitos así. Miren el cambio tan radical que tuvo Juan, porque a Juan le pusieron un apodo con su hermano antes de llegar a los pies del Señor. ¿Sabe cómo les decían? Les decían Boanerges. ¿Cómo les decían? ¿Y sabe qué significa Boanerges? Hijos del trueno. O sea que eran un fosforito. Con cualquier cosa se prendía. Eran de mal genio. ¿Quién se iba a imaginar que una persona cascarrabias, una persona de mal genio, una persona que explota con todo, una persona, hermano, que tiene un carácter volado, después de 3 años y medio de estar con el Señor Jesucristo, se iba a convertir en el apóstol del amor? Dios no te llama para enviarte primero una misión. Dios te llama para que estés con Él. Y ahí Dios te forma, te orienta, te sana, te libera, te purifica, te arranca las raíces de amargura, para que cuando el Señor te diga: estás listo, voy a enviarte a algo que tienes que hacer en mi nombre, tú digas: Señor, yo me siento libre para ir a hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos decimos amén? O sea que el afán
no es liderar. El afán es ser siervos y siervas útiles en las manos del Señor, con corazones que sanos, gente bendecida, gente que no tenga un complejo de grandeza. Hay una aspiración de grandeza que es diferente, pero el que tiene complejo de ser grande, para ser grande tiene que pisotear a otros. Y eso no es así, porque el líder no se enseñorea, el líder sirve a los que están con él. A su nombre. Miren lo que dice la palabra en la segunda carta a los Corintios. Vamos a buscar segunda de Corintios capítulo número 6. Segunda de Corintios 6:4. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, segunda de Corintios 6:4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor ¿qué? Sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no como muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyendo lo que todo. Miren esto tan tremendo. El apóstol Pablo expone aquí en este versículo principios de persistencia en el reino de Dios. ¿Por qué? Mire todo lo que le está tocando pasar a la gente que está con el apóstol Pablo. Azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos, hermano, de todo. Y acá nos hablan de qué persistencia. ¿Quién es el que tiene que estar persistiendo a la cabeza? El líder. El líder. Usted ha tenido en algunos momentos esos tiempos, hermano, donde nos ataca el demonio y no queremos hacer ¿qué? Usted dice, quiere levantar de la cama. No queremos hacer nada, no queremos hablar con nadie,
Porque hay momentos donde el diablo ataca. Y eso no le pasa solo a usted, nos pasa a todos. Mano, hay momentos donde yo me siento tan estresado porque tengo muchísimas cosas que hacer, en donde llega un momento hasta donde el sistema nervioso colapsa y uno necesita oxígeno espiritual. Atención, ¿sentirse así es pecado? No. Sentirse así es un proceso en donde Dios le hace al líder tener la capacidad de soportar más, o sea, la capacidad de aguante. Mire, le voy a preguntar algo. Usted al día de hoy, ¿será que hoy tiene más paciencia que hace 10 años? ¿Será que hoy tiene más aguante que hace 10 añitos? No le estoy hablando de fuerza, porque de pronto más joven, más fuerte, pero usted ha pasado por un proceso de formación, ha pasado por un proceso tal vez de humillación, ha pasado por diferentes procesos en su vida en donde lo que el Espíritu Santo está creando en usted, que es persistencia. O sea que todo lo que pasa, el Señor, ¿qué quiere hacer con nosotros? Darnos ¿qué? Persistencia. ¿Por qué? Porque en el futuro, pregunto yo a la iglesia, ¿será que Dios le soltará a usted y a su familia proyectos más grandes en un futuro? ¿Sí o no? Y Dios necesita para un proyecto más grande al que está persistiendo hoy, o lo necesita con una capacidad mayor para soportar lo que viene más grande adelante. Entonces el líder tiene que aguantar el proceso. El líder no puede desertar. El líder tiene que, hermano, apretarse, fajarse e ir hacia adelante en el nombre del Señor. Que se siente cansado, hermano, todos nos hemos sentido cansados, pero la fuente de Dios nos sostiene en todo momento. Nos sostiene, nos sostiene. Y Dios siempre colocará, escúchenme, a un líder que quiera seguir adelante, pero que le falten las fuerzas. Dios le va a colocar a gente que le alce los brazos a esa persona. ¿Sabe por qué razón? Porque Moisés, cuando subía al monte y Josué al lado, estaba allá abajo peleando contra todo el mundo. Cuando Moisés levantaba las manos, ¿qué pasaba? El pueblo ganaba, y si las bajaba. Pero imagínense usted a Moisés con una espada. ¿Qué hacía Moisés? Nada, porque Moisés ya era un viejito. Pero era tan grande la autoridad de Dios sobre la vida de Moisés, que Moisés, sin empuñar un arma, podía vencer a un ejército solo levantando sus manos y adorando. Uy, santo. Y había momentos donde se cansaba y venían los ayudantes Aarón y Hur y le sostenían el brazo izquierdo y el brazo derecho, y Moisés ahí. Tremendo. Levante su mano y diga: el líder no es Dios. Diga: el líder no es todopoderoso. Mira al que está a su lado y dígale: acepte su cansancio. Dígale: como un proceso de revitalización. Porque cuando usted se siente cansado, pídale al Espíritu Santo: uy, necesito reposo. Necesito ir a Fruticremas a lanzarme a una ensalada. A su nombre. Entonces Dios quiere levantarnos de una manera sobrenatural. O sea que Dios nos está llamando con un liderazgo, ¿sí o no? Escúcheme en esto: la mentira más grande de Satanás
sobre el liderazgo se llaman celos espirituales. Porque a él sí y a mí no. Yo debería. A mí no me parece. No, espera un momento. Los celos espirituales no son de Dios. Y voy a explicar esto desde una raíz profunda e íntima. ¿Sabe por qué mucha gente se siente mal que otros los pongan en un lugar, por decirlo así, para que todos entendamos, más alto que a otros? Porque tenemos una raíz de indios. Escúchenme. En la raíz de indios, el único que vale es el cacique. ¿No ha escuchado esa referencia? Uy, es que acá hay mucho cacique y poco. ¿Y poco qué? Y poco indio. Escúcheme en esto. Y al cacique todo le hacen. Y el cacique manda autoritariamente, y el cacique insulta, y el cacique hace raíces ¿qué? Indígenas. En el reino de Dios, si nosotros fuéramos más sabios, se nos quitarían muchos complejos de encima. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios, los que el Señor levanta como líderes, no lo levanta con un manto autoritario, los levanta con un manto de servicio. ¿Estamos acá? O sea, que la persona que ve a un líder en la iglesia tiene que ver a ese hombre o a esa mujer como alguien que le va a servir. Y cuando yo veo eso en el espíritu, escúcheme esto: las cervices, la cerviz más dura de la gente que dice no, yo no esto y lo otro, comienzan a doblegarse. ¿Por qué? Porque alguien lo está liderando no con autoritarismo, sino con servicio y con amor. Y eso quiebra al más duro de corazón. Hoy quiero decirle a la iglesia que la congregación no está fundada bajo un manto de autoritarismo, de autoridad del cielo, sí, pero acá ninguno que sea líder en la casa del Señor puede tener ese complejo o esas cosas de que yo voy a... No, acá nosotros vinimos es ¿a qué? A servirles a todos. A servir. Mire, terminamos el aniversario el domingo en la tarde. Hermanos, ¿puede creer usted que no he comido ponqué? Porque yo tenía que arreglar esto acá. Entonces yo salí y siempre, hermano, estoy orando y comienzo a levantar todo lo que los hermanos dejan. Chicles pegados en las sillas. Padre, perdón. Si usted es uno de los que pega chicles, no lo pegue más. Botellas, moños de las hermanas y pañitos, de todo, hermano. Nada, eso sí, nada. Y hermano, y comienzo y miro, organizo las sillas. Entonces yo bajé y le dije, no sé a quién fue que le dije, creo que alguna. Le dije, hermana Carmen, regáleme una escoba y un recogedor. Y le dije a ellas, por favor, dejen abajo ordenado. Y yo no bajé hasta que dejé acá limpio. Y yo me puse a barrer y dejé organizado. Hermano, el líder tiene que servir. En Cristo, al líder no se le pone alfombra roja. El líder es el primero que se manda a servir con todos. A su nombre. Mira al que está a su lado y dígale, si usted quiere liderar, aprenda a servir. ¿Alguien dice amén? Y entonces el servicio no se vuelve una carga, el servicio se vuelve una bendición tremenda.
Sí, tengo tiempo. Hace unos años, no, voy a contar el testimonio cuando suban los del discipulado. Escúchenme en esto, ¿qué es el liderazgo? Ustedes sabían que en la actualidad hay más de 350 definiciones de liderazgo. Imagínense eso, una cantidad. Pero si concluimos en algo, el liderazgo es, escúcheme en esto, es dirigir, es establecer una dirección e influir en otros para que le sigan. El liderazgo, miren esto tan hermoso, es el arte de movilizar a otros para que deseen luchar por aspiraciones compartidas. Mire qué hermoso. ¿Sabe quién dio esta definición? Un pastor que se llama el pastor John Maxwell, un americano, un pastor. El carácter del líder. ¿Cómo debe ser el carácter del líder? Miren, el carácter es el modo de ser de una persona, y este nos ayuda a triunfar, o a veces a muchas personas los induce al fracaso, dependiendo de cómo la gente esté actuando. Pero el Señor Jesucristo nos ha llamado a ser vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo lo logramos? Simplemente si le permitimos al Espíritu Santo que controle y guíe nuestra vida. O sea que cuando yo le suelto el mando al Espíritu Santo, Él va a tomar mi carácter, lo va a moldear a su presencia, y lo que Él quiera que se haga conmigo, Él lo va a hacer a través de mí. ¿Quién tiene el timón en su vida? Pregúntele al que está a su lado o a alguien que tenga cerca. Y allá en casa, dígale, ¿quién tiene el timón en su vida? Mire, el timón lo pueden tener 3 personas. ¿Quién? Si la persona es de un carácter fuerte, lo tiene la persona. Si la persona es de un carácter débil, tiene el timón de la vida de esa persona aquel o aquella que le manipula. Usted no ha visto a cantidades de gente que no actúan por sí mismos, sino que actúan por la orden, no una orden sana, sino por la orden de alguien que los está manipulando, por influencias. Y la tercera persona que puede dirigir esta vida, ese es Dios. ¿Qué es lo más sabio? ¿Que nosotros nos dirijamos a nosotros mismos? ¿Que nos manipule alguien? ¿O que nos dirija el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo debe de ser el carácter de un líder? Y aquí nos metemos en Gálatas. Quiero que abra su Biblia en la carta a los Gálatas del apóstol Pablo, capítulo número 5. Y vamos al versículo número 19. Todos los que están conectados, escríbanme en un amén si están aprendiendo. Gloria al Señor. Gálatas 5:19 dice la palabra: y manifiestas son las obras de la carne, que son, quiero que las diga conmigo: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto,
como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estos 3 versículos es lo que no debe tener el carácter de un líder. Eso es lo que no tiene que tener el carácter del líder. Ahora, ¿qué es lo que sí tiene que tener el carácter del líder? Versículo 22, léalo conmigo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lea el versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. ¿Qué debe tener el carácter del líder? Amor. Y el amor es todo lo contrario al odio y al rencor. Amor es dar, amor es entregar, amor es preocuparse por los demás. Amor no es solo un sentimiento, es una decisión, es una actitud, es un estado de vida. Es el cielo en la tierra a través de nosotros. ¿Qué más tiene que tener el carácter del líder? Gozo. Es alegría, deleitarse, regocijarse. Mire, muchos cristianos no han aprendido a regocijarse, porque la mayoría en muchos lugares, hermano, viven como una vida de sufrimiento y creen esa mentira de Satanás. ¿Cuál? Que entre más cara, hermano, de sufrimiento tenga, como que más santos son. Ay, mire ese hermanito tan santo. ¿Por qué? Porque es que se ve tan llevado, que está muy santo. Mentira del diablo. El Señor quiere que usted esté ¿qué? Gozoso. ¿Usted no se acuerda de esa mentira de Satanás? Que hermano, usted es más santo si usted es más pobre. Porque el que anda con los zapatos rotos, ese sí tiene la humildad. Eso no tiene que ver nada con humildad. Que el que pisa un chicle y sabe de qué sabor es, porque tiene el zapato roto, ese sí es un siervo de pura mentira. Entonces mire cómo la palabra nos quita la religiosidad. Levante su mano derecha y diga conmigo: un líder no puede ser religioso. Usted detecta a una persona religiosa de muchas maneras, pero una de las maneras es cuando lo que dice, en vez de aportarte, te confunde. En vez de bendecirte, te carga. Uy, hermano, es que yo siento como que no sé, uy, no, pero no, digo, no, hermano, terrible. No, y yo siento algo, hermano, mejor dicho, mejor dicho, Dios, pero hermano, tenga cuidado, pero nos vemos mañana. Confunde y reinarás, hermano. Yo le digo, uy, hermano, y hay gente que queda como inquieta con, uy, pero ¿qué me quiso decir? Y esa es una de las artimañas más grandes que tienen este tipo de gente manipuladora para que los persigan. Oiga, hermano, ¿qué me quiere? No, ore al Señor porque yo vi algo. No, hermano, usted está vivo, mejor dicho, nos vemos mañana.
No dijo nada. Vino, lo embolató, hermano, y lo dejó como confundido. Y como hay gente que le encanta estar confundida, hermano, el líder trae una palabra clara de parte de Dios. Clara. El líder va a traerte una palabra que te bendiga. El líder te trae una palabra que te exhorte. Uy, ahí sí nadie dijo amén, ¿sí ven? ¿A cuántos nos gusta que nos exhorten? Y la exhortación es como un jarabe amargo, pero que nos sana cuando usted se toma la... Uy, eso sabe feo, horrible. Pero después sana la enfermedad. Mira al que está a su lado y dígale: aunque la exhortación sea amarga, recíbala, porque le va a quitar la enfermedad en el nombre de Jesús. El líder tiene que tener un carácter de paz. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: paz. Ahora diga conmigo: mansos, pero no qué, mansos pero no mensos. El líder tiene que tener paz. Ahora, ¿cómo así que tiene que tener paz? Sí, el líder tiene que buscar la manera de tener una buena relación con los que están a su alrededor. Hay que buscar la manera. Y ahí hay que quitar también la religiosidad, porque hermano, a veces entra gente a la iglesia o en otras iglesias, sí, en otras iglesias, y entra gente, hermano, y como que, uy, esa hermanita como, uy, no, yo siento algo, uy, ese hermano, uy, no, uy, me miró, si vio cuando me miró, uy, no, yo siento que hay un demonio. Y en vez de vivir en paz, hermano, confusión, no, hay que vivir en paz. ¿Usted está en paz si lo saludan? ¿Sí o no? Y si no lo saludan, ¿está en paz? También, hermano. Levante su mano derecha y diga conmigo: no permitiré que nada me robe la paz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué te robaría a ti la paz de Dios? Hay muchas cosas que a mí me roban la paz. Miren, le voy a abrir mi corazón. A mí me roba la paz, pero de manera como chistosa, si mi esposa sale y me cierra duro la puerta del carro. Yo siento ese totazo como en mi cuerpo. ¡Ay! Y entonces yo digo: ¿qué es lo que piensa cada persona cuando le golpean algo? No solo eso, piense en lo que a usted Claro, como no tuvo que pagar nada, entonces lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Claro, como no tuvo que pagar medio centavo y yo sí tuve que sacar toda la plata para comprar. Claro, como no les vale nada. Y uno comienza a pelear adentro de uno mismo. ¿Qué te pasa, amor? No, hermano, la puerta del y a veces uno se deja robar la paz. Entonces, si usted tiene una persona descuidada en su casa, le tengo la solución. Cuando le vayan a cerrar la puerta, diga: pasito, por favor. Porque el líder
se anticipa a las cosas que van a pasar. Ahora tome ese pequeñito ejemplo y póngalo en lo que sea en su vida. ¿Qué es lo que te está robando la paz? Y tú con una palabra puedes prevenirlo. El líder tiene que tener paciencia. Diga conmigo, paciencia. Y la paciencia se refiere a la actitud de uno hacia los demás, que conlleva el no tomar represalias ni vengarse por el mal recibido. Es grandeza del espíritu. Paciencia. Aprender a esperar. Pero la paciencia no es pasiva. La paciencia es activa, porque la paciencia no es pereza. La paciencia es avanzar, pero creyéndole a Dios que la promesa total se va a cumplir en el tiempo de Dios, pero avanzando hacia lo que Él prometió. Benignidad. ¿Cómo así? ¿Cuál es la mejor manera de traducir benignidad? Es amabilidad. Mostrarse benévolo, gentil, caballeroso con la gente. ¿Una persona qué? Amable. Escúcheme en esto. El líder tiene que tener bondad. Imagínense un líder malo. ¿Quién sería? Hitler. Líder Maduro. Líderes malos. Porque como hay líderes buenos, hermano, el líder tiene que ser bondadoso. El líder tiene que tener fe. ¿Y qué significa fe? Fidelidad, lealtad, firmeza. Alguien, escúcheme en esto, que no ama la infidelidad, sino que permanece siempre en el Señor Jesucristo. La fe habla de una persona que no es de doble ánimo. ¿No es de qué? No es de doble ánimo, sino que es una persona segura de sí mismo, porque el Señor ha hecho la obra en la vida de esa persona. El carácter del líder tiene que tener mansedumbre, y la mansedumbre se basa en la humanidad y denota una actitud para con otros que es consecuencia del negarse a uno mismo. ¿Cómo así? Mansedumbre es cuando usted se niega a usted mismo por el beneficio de alguien más. Mansedumbre es cuando usted logra controlar su hiperactividad, su carácter fuerte, por el beneficio de alguien más. Mansedumbre, que aunque todo esté ardiendo en llamas, usted tiene una actitud que no le va a permitir descontrolarse. Le va a permitir pensar en el espíritu y no en la carne. El líder tiene que tener templanza. Templanza, ¿cómo traduce? Dominio propio. Miren, hermanos, yo estoy impresionado porque logré dejar la gaseosa. La dejé. Dejé la gaseosa. Ya llevo varios tiempos. Sí, ni una gaseosa, nada. Ya no tan moreno. Uy, menos mal. Ya no más gaseosa. Dije no. Y mi esposa me mira. Mire, estábamos comiendo ayer. ¿Ayer qué día era? ¿Martes? Ayer invité a mi esposa al Espinal. Y entonces ella pidió que su platico, no sé qué. Y pidió jugo y esto. No, gaseosa, Coca-Cola. Yo miraba esa tentación, reprendía al demonio, fuera Coca-Cola. Y ahora yo solo pido agua o jugo. Entonces mi esposa me miraba como raro y me miraba arriba para abajo. Decía, pero ¿qué le está pasando, Dios mío? Arroz con agua, ¿qué es eso? Está comiendo ensalada de lechuga con agua, pero ¿qué es eso? Y me mira y entonces vamos a cualquier restaurante, y ella espera que yo pida gaseosa.
hacerme caer, sí, no, 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 eso no es de Dios. Vinieron los pastores y nos fuimos a comer a una carnecita, hermano. Y entonces mi esposa, su gaseosa, y no, jugo, agua, jugo, agua. En este momento siento que el Espíritu Santo me dio la fuerza para dejar la gaseosa. ¿Por qué le cuento esto? Porque es un pequeño ejemplo. Le podría contar muchas cosas de abnegación personal y dominio propio que he tenido a lo largo de mi vida, pero este es un pequeño ejemplo para decirle que hasta en lo más mínimo, con la ayuda del Espíritu Santo, usted puede dejar lo que sea y Dios lo puede ayudar. Su salud mejora, su vida mejora. Ahora tenga templanza, dominio propio. ¿Para qué? El líder tiene que dejar los malos hábitos. El líder tiene que dejar las malas amistades. El líder tiene que dejar las malas palabras, las malas actitudes, las malas maneras de vivir. Todo lo malo tiene que dejarlo el líder. Un día una persona me dijo: uy, pastor, pero es que usted no sabe que lo prohibido es lo más rico. Que lo prohibido es lo más rico. Entonces, lo que no sabe la gente es que cuando hay dominio propio, lo prohibido no es lo más rico. Lo prohibido es lo que te causa náuseas, lo que tú aborreces porque quieres las cosas de Dios. Escúcheme en esto. Un ejemplo de un líder manso en la Biblia: Moisés. Ahí está en la cartilla. Un ejemplo de un líder sensible. Pueden haber líderes sensibles. Un líder sensible, ¿sabe quién? David. ¿Sabe por qué David era tan sensible? Y estudiando esto me pude dar cuenta de una realidad muy especial. David era un hombre sensible en su liderazgo porque David era músico. Y la música, la adoración, el arpa despierta en la persona una sensibilidad especial. ¿Cómo así? Es que hay una parte del hemisferio, hay una parte de nuestro cerebro que a través de las artes se activa y provoca sensibilidad en la persona. Sensibilidad. ¿Usted sabía que en varias naciones del mundo es obligatorio, hasta que terminan el colegio, todo, la primaria y el bachillerato, es obligatorio que todos estudien música? Porque es un desarrollo que le ayuda a la persona a abrir habilidades, a ser más perceptiva. Entonces David era un líder ¿qué? Sensible. David era un líder humilde. David era un líder sencillo. David, Gedeón, Josué, Daniel fueron líderes valientes. David era un hombre de guerra. Ay, hermano. Gedeón, hombre de guerra. Aunque la gente decía no, y mire que no quiere, pero fue y con 300 y el Señor lo respaldó. Josué era un hombre de guerra. Tremendo. Daniel era un hombre de guerra, metido en el foso de los leones y allá peleando en oración. Y después abren: Daniel, 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 ¿tú estás ahí? Sí, mi Señor el Rey, aquí estoy. Jehová de los ejércitos me ha librado de la boca de los leones. Líderes sabios e inteligentes: Salomón. Quiero hacer un paréntesis aquí. Nunca permitas que la inteligencia o el conocimiento te desvíen de la sensibilidad de Dios.
¿Cuántos dicen amén? Miren, yo estaba en el seminario bíblico hace ya muchísimos años, y yo era amigo de un muchacho que se llamaba, creo que Felipe o algo así. Y este muchacho era un muchacho de oración, hermano, dedicado a las cosas de Dios, un muchacho entregado a Dios, entregado a Dios. Era un muchacho muy analítico, estudiaba demasiado, y de un día para otro, escúcheme en esto, no volvió al seminario bíblico. Nosotros fuimos a la iglesia donde él se congregaba, hablamos con el pastor, hablamos con la gente, y resulta que este muchacho, de tanto leer y de tanto leer y de tanto leer, comenzó a leer cosas que no tenía que leer. Se metió en cosas de ocultismo, y como para muchos lo prohibido, hermano, y comenzó el muchacho a leer y a leer y a leer, y comenzó a refutar la palabra del Señor, que ya no creía, que comenzó a ver documentales, y se llenó de tanta cosa que terminó alejado de Dios y terminó siendo ateo. Y ese muchacho, que era el mejor servidor en esa iglesia, terminó como el peor enemigo de esa iglesia. Yo les pregunto, ¿ese muchacho era inteligente? ¿Sí o no? Pero no tenía carácter. No tenía carácter. No tenía carácter. Era un blandengue ahí. Entonces, los dones que Dios nos da, sepámoslos utilizar bien, porque donde usted utilice mal un don, hermano, complicado. Un líder obediente. ¿Será que en el liderazgo tiene que haber obediencia? Un líder obediente. ¿Quién? Abraham. Que Dios, con decirle, el Señor le dijo: Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela, deje a todo el mundo, salga de ahí y vaya a la tierra que yo le voy a mostrar. El Señor le dijo: ¿cuál era la tierra? ¿Qué le dijo? Salga y agarre camino. O sea que para que el Señor le mostrara qué tenía que hacer Abraham, salir y dejarlo todo, fue obediente. Por eso es llamado el padre de la fe. Escúcheme en esto. ¿Cómo logramos esta clase de carácter en nuestras vidas? Primero, dejando que Cristo more en nuestras vidas y se manifieste a través de nosotros. Segundo, dándole el lugar al Espíritu Santo. Y tercero, y lo más clave, escúcheme en esto, consagrando todo lo que somos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Miren, cuántas cosas se pueden edificar por un buen carácter. Usted puede edificar un hogar por un buen carácter y lo puede destruir por un mal carácter. Usted puede edificar una empresa con un buen carácter y lo puede destruir con un mal carácter. Claro. Usted puede edificar una relación de amistad con una persona con un buen carácter, ¿sí o no? Y la puede destruir con un mal carácter. Totalmente. O sea que el Señor nos llama a que tengamos un buen carácter o que tengamos un mal carácter. Un buen carácter. El líder tiene que tener un buen carácter de parte de Dios. Cuando el Espíritu Santo comenzó a llamar a toda esta gente que encontramos aquí, Moisés, David, Gedeón, Josué, Daniel, Timoteo, Salomón, Abraham, el Señor comenzó a tratar con cada uno de ellos. ¿Para qué? Escúcheme en esto.
Ninguno de los líderes que Dios llamó llegaron a Dios perfectos, ninguno. Empecemos por los discípulos. Imagínense un Pedro con un puñal con una navaja. ¿De dónde sería Pedro? De Medellín o algo así, quién sabe dónde sería. Y Pedro era con puñal, hermano. Pedro tenía su puñaleta. Ahora usted cree que si Pedro cargaba el puñal todos los días en sus vestidos, en su ropa, lo cargaba, ¿usted por qué cree que lo tenía? ¿Para asustar a la gente? No, hermano. Pedro era un hombre que cuando había pelea en el puerto marítimo, él no salía a orar. Él no salía, Señor, Padre, ayúdame con... No, él sacaba el puñal y venga, ese pescado es mío. Que no, que lo agarró usted y se daban a puro puñal. Ahora imagínese a un Pedro que cuando Pedro llega a los pies del Señor, ¿cómo así? Sí, cuando el Señor se lo encuentra en la barca y esto y lo otro, y que la multiplicación de los peces. ¿Cuántos han leído el pasaje? ¿Cuántos años creen ustedes que tenía Pedro? Escuchen, al Señor Jesucristo le decían Rabí. Y el rabí era porque él era maestro. Había una ley en Israel, y escuchen esto porque los va a bendecir. Había una ley en Israel tremenda, que cualquier rabino, cuando llamaba a sus discípulos, no podía llamar a discípulos mayores de 20 años. Y de los 12 que el Señor Jesús llamó, el mayor de ellos era Pedro, y era el único que estaba casado. O sea que cuando Pedro llega a los pies de Cristo tenía 20 años. Ahora imagínese a un mechudo de 20 años con puñal. Si usted va por el parque de Melgar, o por el parque de Montreal, los que están en Canadá, por el parque de Villanueva en Guatemala, por el parque de donde sea, donde usted esté, y le sale un mechudo con un puñal así, un chino mechudo con un puñal, y le diga, venga que quiero orar por usted, ¿usted qué hace? Hermanos, Pedro era el mayor. O sea que cuando el Señor Jesucristo muere, resucita y asciende, y Pedro queda liderando la primera iglesia en Jerusalén. ¿Cuántos años tenía Pedro? Aproximadamente 24 años casi cumplidos. Ahora díganme de Juan. Juan tenía como 18 años. Y a veces uno tiene la concepción de, no, es que los apóstoles del Señor, eso eran puros viejitos, porque eran todos de mechudos, barbados, y andaban así. Todos eran muchachos. Eran muchachos. Es más, el rabino de ellos, Yeshua, el Señor Jesucristo, cuando los comenzó a llamar, ¿cuántos años tenía el rabino? 30. ¿Y 30 es viejo? 30 era un chino también. El Señor Jesucristo era jovencito, 30 años. Ahora usted imagínese las jugarretas entre ellos. Pedro, deme mis frijoles, esto y lo otro. Liderazgo. Liderazgo. El Señor tiene que enseñarnos a nosotros. ¿Sabe qué es lo más hermoso en esto? Que si el Señor lo hizo con ellos, también lo hará con nosotros.
quiero pedirle al pastor Jackson que llamemos a los que están abajo, que suban por favor. Si el Señor lo hizo, lo hará con todos. Lo hará. O díganme, hermanos, escúchenmelo, miren lo que les voy a decir. Usted que pueda tener de pronto un poquito más de años, no que esté viejo, porque vieja es la cédula nomás. Amén, amén. Pero ¿qué episodios de su juventud a usted le avergonzaría contar? Hoy ya que usted se ve hombres y mujeres como todos unos señores, una señora ya, mejor dicho, ¿qué episodios de la juventud usted dice? Uy, nadie se imagina que... ¿Si estamos o no estamos? Pastor, ¿y qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo nos transforma. Atención acá, el Señor nos cambia. Mire, voy a soltarle una palabra profética poderosa. Levante su mano derecha y diga conmigo: de hoy en adelante no juzgaré a nadie por su pasado. Lo miraré como lo mira Dios. Usted no supo lo que esa persona y lo que fue y lo que... No, tú miras como mira Dios. Tú ves como ve el Espíritu Santo. El líder tiene que aprender a mirar el potencial de la gente sin importar la fachada que tenga por delante. ¿Sabe qué nos quita esto del corazón? Nos quita religiosidad. Nos quita religiosidad. Yo me levanté, hermano, en un contexto religioso muy fuerte, muy duro. Porque, hermano, antes, si usted no llevaba corbata a la iglesia, usted era primo hermano de Satanás. A usted no lo salvaba la oración de fe ni la no, era la corbata. Hermano, y yo me levanté en un contexto religioso, uy, hermano, fuertísimo. Fuerte, fuerte, porque a mí no me permitían, hermano, era complicado. Y en medio de ese proceso, porque todo es un proceso, ¿cuántos dicen amén? Estaban las voces de evangelistas mundialmente famosos llamados como Gille Ávila. El hermano Gille Ávila, el Señor lo tiene en su gloria, colocaba una hilera de televisores en la tarima y ungía un martillo y comenzaba y rompía los televisores, porque el televisor era el cajón del diablo. Y después él comenzó a salir en televisión predicando. Entonces esto era, hermano, impresionante. Mire, voy a preguntar, ¿cuántos escucharon algún día a los voceros de Cristo? ¿Alguien? Levánteme la mano si alguien ha escuchado a los voceros de Cristo. Si usted no ha escuchado, solo la hermana Olguita. Si usted no lo ha escuchado, llegue hoy a la casa, ponga YouTube los voceros de Cristo. Era un grupo de 3 guitarristas y música de cuerda, de esa música antigua. Hermano, para mí hasta los 18 años los voceros de Cristo eran funky.
Eso era, para mí era redimidos. Uy, los voceros, uy, tremendo los voceros. Eso para mí era Alex Campos. Y yo recuerdo que mi hermano se convierte al evangelio, mi hermano recibe la presencia del Señor, se compromete con Dios, y mi hermano llega a la presencia de Dios por una mujer. Oiga, hermanos, Dios utiliza los métodos que sea para atraer a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, no, que una muchacha, que muy bonita. Yo no sé cuántos han llegado a la palabra por una mujer, los que están aquí o los que están allá, que hay bastante gente conectada. Y llegaron por una mujer, hermano. Y entonces, que la muchacha iba para la iglesia y él como quería conquistar a la muchacha. Entonces, no, él se volvió el evangelista, el profeta, el apóstol, todo se volvió. Y resulta que después por allá la muchacha lo cachoneó, hermano, y todo. Y la muchacha se fue, pero él se quedó en el evangelio. O sea, la muchacha cumplió el propósito de Dios con la vida de él. Ahora, en medio de ese proceso, resulta que desde los 5 años, hermanos, desde los 5 años yo escuchaba a los voceros de Cristo. Y los voceros, mejor dicho, para mí los voceros yo quiero que usted escuche los voceros de Cristo cuando llegue a la casa. Para mí los voceros de Cristo era un grupo de rock. Y mi hermano me dice: Cristian, vamos a un concierto de Alex Campos. Yo ya tenía como 17 años, hermano, 12 años de escuchar los voceros. Y yo llego en Bogotá al centro de convenciones de Cafán, y yo veo luces, y yo veo, hermano, una cosa tremenda, un sonido gigantesco, y yo dije: uy, Satanás está aquí metido. Claro, hermano, porque yo iba con mi corbata. A mí me ponían corbata, hermano, desde yo tenía 5 años, porque yo no podía servirle al Señor sin corbata. Y a mí me decían, hermano, cuando me enseñaron a orar, me decía que si yo no zapateaba, que eso no era de Dios, que tenía que zapatear. Entonces mi papá me decía: agarre el micrófono cuando usted, porque yo daba los anuncios y predicaba siendo un chino de 6 años, hermano, en la iglesia. Y yo cogía el micrófono y decía, y a veces me descoordinaba: en el nombre de Jesús. Y me miraba a mi abuelita y yo le decía: ah, sí. Pero todo en el proceso. Ya siendo un adolescente, hermano, cuando yo veo una cantidad, como 1000 jóvenes, suena Alex Campos y todo el mundo saltando y adorando, y yo decía: uy, esta mano de locos, ¿qué están haciendo aquí? Tráiganme los voceros de Cristo, por favor. Porque yo era, uy, hermano, yo era religiosísimo. Yo era muy religioso. El Señor me ha limpiado, el Señor me ha sanado de tanta religiosidad, porque yo me crié en un contexto desde pequeño sirviéndole al Señor, desde los 5 años en la iglesia. Pero yo me crié en ese contexto, y cuando yo vi ese concierto, yo sentí algo en mí que se liberó. Porque yo tenía áreas de mi vida muy reprimidas por tanta religiosidad. Y desde ese día todo comenzó a cambiar. Comencé a entender muchas cosas. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que cuando la palabra del Señor dice que el Señor los llamó primero para que estuviesen con Él, y después para enviarlos a predicar, en ese proceso de estar en la presencia del Señor, allí ¿qué hace el Señor? Transforma, cambia, sana, da propósito, y el Señor comienza a moldear a la persona. ¿Para qué? Para la visión que Dios tiene con esa persona. Y ahí es donde nosotros nos retiramos de juzgar y entendemos el propósito con que Dios llamó a cada quien. Mire, hermano, para mí hace muchos años yo me sentía pecaminoso cuando yo escuchaba Funky Town. Yo decía: uy, no, ¿cómo así que funky? Y yo escuchaba funky y yo decía: uy, no, Señor, Padre, perdóname. Y un día en un concierto cristiano,
en el estadio en Bogotá. Fui al concierto y estaba cantando él. Y da el testimonio este hombre: yo tenía mi hogar desbaratado y era el hombre más infiel, mujeriego y esto, y llegó la palabra y Dios me transformó y la palabra me dio convicción. Y comienza a predicar este hombre, hermano, y yo veía como la gente comenzaba a ser tocada con el Espíritu Santo. Mucha gente llorando, quebrantada por la palabra. ¿De qué? De restauración que tuvo Funky. Y yo comencé a entender, hermano, que en el liderazgo no importa muchas veces el empaque en donde venga el propósito de Dios envuelto, porque el empaque es lo que menos debe importar. Lo que importa es la esencia que está por dentro de ese empaque. Y en muchos liderazgos el empaque, la envoltura, puede ser un rapero, pero ese rapero tiene en su corazón a Jesucristo y está ganando a jóvenes que otro tipo de personas no pudieran ganar. Ese empaque es un empresario que va a ganar empresarios. Yo estaba en una red de empresarios en Washington, D.C. y llegué allá a dar un testimonio. Y había gente de Perú, había gente de Centroamérica, había gente lógicamente de Norteamérica, de muchos lugares. Y la gente comenzó a ser tocada por el Espíritu Santo, porque Dios sabe a quién pone y en qué lugar lo pone y a qué hora lo pone. Pero usted tiene que dejarse soltar por el Espíritu Santo. A su nombre. Concluyo con esto. Nosotros como líderes y discípulos del Señor tenemos que pedirle a Dios que nos dé la bendición de ser útiles en su reino. Yo expliqué en una palabra que María a cada rato se la dice, se la tiene al rojo. Y entonces le dice a la hermana Andrea: acuérdese que el pastor dijo que si usted no hace nada es un re inútil. Porque dice la palabra en el Evangelio de Lucas, que cuando nosotros somos llamados con una misión y hacemos lo que se nos ha ordenado, digamos, siervos inútiles somos, pues lo que teníamos que haber hecho, eso hicimos. O sea que el que hace lo que se le mandó es un ¿qué? A ver, los que están conectados, ¿es un qué? Es un inútil, dice la palabra. Y entonces, si el que hace lo que se le mandó es un inútil, ¿qué será el que no hizo ni siquiera lo que se le mandó? ¿Es un qué? Es un re inútil. Pastor, ¿cómo somos útiles en el reino? Haciendo más de lo que el Señor nos está mandando. Haga más. ¿En dónde? En donde el Señor lo ha colocado a usted a servir. Haga más. Haga más. Pastor Germán nos invitó a comer con los pastores invitados el domingo. Y entonces llegamos ahí y nos sirvieron juguito y todo. Y la hermana Sandra se sentó ahí con nosotros y le decía al pastor Edison, le decía: ¿qué quiere? ¿Jugo? Sí. ¿Quiere papas? No, una ensalada. ¿Quiere eso? ¿Quiere lo otro? Hermano, si el pastor Edison le hubiera dicho que sí, le hubiera puesto como 20 platos en la mesa. ¿Qué estaba haciendo ella? Más de lo que se le pidió. Pero como mucha gente tiene la mentalidad indígena, cuando usted hace más
de lo que se le pide. ¡Opresores! No tiene corazón. Uy, mire, tan malvados. Dios nos manda a hacer más. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo menos de lo que se te mandó? Eres un rey inútil. ¿Estás haciendo lo que se te mandó? Eres un inútil. ¿Estás haciendo más de lo que se te mandó? Eres un siervo útil. ¿Qué queremos ser? Siervos útiles en las manos de Dios. Siervos útiles en las manos de Dios. Eso queremos ser. A donde vayamos, personas útiles. Hermano, ya hice esto, ¿necesita algo más? No espere que le pregunten. Tenga la iniciativa. ¿Necesita algo más? ¿Quiere algo más? ¿Le puedo servir en algo más? ¿Qué le puedo ayudar? Y usted se siente que es una persona útil en el reino de Dios. Usted deja de ser una carga para los demás. Pastor, ¿por qué? Porque usted no puede convertirse en una persona que todo el mundo tenga que estar arriando para que le quiera servir a Dios, poner buena cara en la familia, hacer cosas buenas en el trabajo, con sus amigos. No, hermano, usted no puede ser una persona así. Usted tiene que tener una mentalidad de avanzada. Usted tiene que decaretar en su vida. Nadie me va a tener que arriar. Yo voy a tomar a la gente y la voy a influenciar y las voy a sacar adelante en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. ¿Qué hace Dios? Bendecirnos. Bendecirnos. Oh, santo Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer. Bendecirnos. Yo quiero que oremos a Dios. Y le demos gracias al Señor, hermanos. ¿Y qué nos dice el Espíritu Santo hoy? Que seamos personas útiles en el reino de Dios. Póngase sobre sus pies.